Hola, ¿qué tal? Bien, pues en este video vamos a hablar de un tema que es de mucha actualidad, lo que es la huella ambiental oculta de la inteligencia artificial generativa. Hoy en día utilizamos mucho la inteligencia artificial generativa prácticamente para todo. Aplicaciones como ChatGPT, como Gemini, DeepSeek, Grok, entre muchas otras, forman parte de nuestra vida diaria. Nos facilitan muchas tareas. En educación, por ejemplo, lo utilizamos para hacer tareas, investigar y entender temas complejos, generar código, entre otras cosas. Pero también en la vida cotidiana la utilizamos para que nos proporcione, no sé, recetas de cocina, planear viajes o resolver alguna duda que tengamos sobre algún tema, ¿sí? Entre otras muchas cosas. Pero hay una pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué costo tiene realmente usar estas herramientas? Y para ello les voy a compartir un análisis, una investigación que está publicada en la revista South Florida Journal Development, ¿sí? La cual es un análisis de los reportes ESG de Microsoft, Google, Amazon y OpenAI sobre consumo energético y emisiones de carbono. En este episodio, en este video, veremos 4 fases. Primeramente, lo que es el costo oculto de la inteligencia artificial. Debemos ser conscientes que cada vez que interactuamos a través de una aplicación como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Kimi, Grok, etcétera, o bien cuando usamos algunas aplicaciones que utilizan IA, ¿sí? Como por ejemplo aplicaciones de envejecimiento facial para ver cómo seríamos nosotros en un futuro, o aplicaciones para ver cómo serían nuestros hijos, entre muchas otras aplicaciones que están disponibles en la web, ¿verdad? Que usan inteligencia artificial. Otro de los tópicos es la transparencia, lo que las grandes tecnológicas como Amazon, Google, entre otras, reportan, ¿verdad? Y lo que ocultan sobre el impacto ambiental que tiene el uso de este tipo de herramientas. ¿Qué tan transparentes son estas empresas, no? Los hallazgos que encontramos a través del análisis de estos reportes ambientales y de sostenibilidad que hacen las empresas. ¿Cuáles son nuestros hallazgos clave? ¿Sí? ¿Qué se encontró en esta investigación a través del análisis de estos reportes que hacen algunas de estas empresas? Porque no todas las realizan, como veremos más adelante. Y además, ¿qué compromisos tienen hacia los años siguientes? ¿Cuáles son los compromisos de la Agenda 2030, ¿verdad? Las metas ambientales de estas empresas tecnológicas frente a la realidad de sus emisiones, ¿sí? Lo que son los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que están prometiendo hacia el futuro, ¿verdad? ¿Cuáles son esos compromisos? Y sobre esto, primero necesitamos entender algo clave, el costo oculto de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Aunque pareciera que todo ocurre en la nube, que realmente no hay contaminación, pues la verdad de las cosas es que esto no es necesariamente cierto, ¿sí? Cada vez que nosotros utilizamos cualquiera de estas aplicaciones, detrás de todo esto hay centros de datos, hay servidores, hay redes de comunicación, líneas de transmisión, dispositivos electrónicos y los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Y todo esto nos generan emisiones de carbono, y estas emisiones de carbono es lo que llamamos la huella de carbono digital, ¿sí? Por ejemplo, un centro de datos, un data center estándar, puede llegar a medir 9,000 metros cuadrados, pero los más grandes utilizados por empresas como Amazon, como Google, donde tienen grandes centros de datos almacenando toda esta infraestructura que soporta todo lo que es la inteligencia artificial, pues al menos tienen 5,000 servidores y pueden superar los 100,000 metros cuadrados, ¿verdad? Llegando a medir lo mismo que varios estadios de fútbol juntos. Y todo esto tiene un consumo altísimo también de agua,
¿sí? Las instalaciones pueden llegar hasta utilizar hasta 19 millones de litros de agua al día solamente para enfriar estos equipos, ¿verdad? Todo lo que son estos centros de datos, estos servidores, las redes de comunicación, bueno, pues para los sistemas de enfriamiento utilizan mucha agua. Y aquí el dato importante es que el sector digital ya representa entre el 2 y el 4% de las emisiones globales de carbono, ¿sí? Con una tendencia creciente. Como vemos, cada vez es más común utilizar la inteligencia artificial para diferentes actividades. Debemos de ser conscientes, ¿sí?, de que el entrenamiento de un solo modelo puede emitir cientos de toneladas de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, para lo que es la inteligencia artificial hay dos momentos importantes. El primero es el entrenamiento de los algoritmos, de los agentes de inteligencia artificial, ¿sí? En ese proceso, como veremos más adelante, pues ocupan pues grandes cantidades o emiten grandes cantidades de emisiones de carbono. Otro tiene que ver también con la fase de inferencia. ¿Qué es la inferencia? Bueno, pues cada vez que nosotros usamos estas aplicaciones que ya mencioné, el ChatGPT, el Gemini, Grok, Kimi, DeepSeek o cualquiera que nosotros utilicemos, las interacciones de cada uno de nosotros, cada vez que pedimos algo a estas herramientas, pues también tienen un impacto. No, tal vez no tan significativo por usuario, pero si vemos que somos ya millones y millones o cientos de millones de usuarios alrededor del mundo que utilizamos estas aplicaciones, bueno, pues entonces ya el impacto ambiental sí es enorme, ¿verdad? Y aquí es donde surge otra pregunta importante, ¿sí?, sobre lo que es la transparencia, qué es lo que reportan las grandes tecnológicas sobre su impacto ambiental. En este aspecto existen lo que son los reportes ESG, Environment, Social and Governance, o por sus siglas en inglés, ¿verdad? Lo que son los reportes ambientales, sociales y de gobernanza. En cuanto a los gases de efecto invernadero, las empresas pues sí reconocen el problema, pero lo hacen de manera muy general, ¿sí? Es principalmente declarativo, estratégico, pero no en específico, ¿sí? La IA se presenta como parte de un ecosistema global de servicios digitales, diluyendo su contribución particular a la huella de carbono digital. Y aquí hay un problema clave, que la mayoría de estos informes presentan datos de consumo energético de manera agrupada. Es decir, ¿sí?, que en estos informes no vamos a encontrar en forma desagrupada o a detalle qué es lo que consume, por ejemplo, por el entrenamiento de un algoritmo o lo que es el agente o el modelo que se necesita para poder ejecutar lo que es el ChatGPT o el Gemini. No, estos reportes ESG dan un reporte global de todos sus centros de datos, no por cada uno de los centros de datos y en cada centro de datos para qué se utiliza, ¿verdad? En un centro de datos a lo mejor podemos tener un modelo de inteligencia artificial, pero además podemos tener algunos otros servicios adicionales que pueden tener los data centers, ¿no? Entonces, simplemente ellos hacen su reporte de manera agrupada, dicen, bueno, pues este es el impacto ambiental, pero no en forma detallada, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Al analizar estos reportes ESG, ¿sí?, de las diferentes empresas, en esta investigación, pues nada más analizamos de las que a mi juicio considero las más importantes, ¿verdad?, como es Microsoft, Google, Amazon y OpenAI. Aquí, aunque, bueno, hay algunas otras ya en el mercado, pero creo que ahorita son de las que más se hablan, ¿verdad? Hay algunas otras también, como Anthropic o no sé, algunas otras.
Hay muchas, ¿no? De hecho. Algunas tienen sus propios data centers como Microsoft, Google, Amazon, pero algunas otras empresas tecnológicas utilizan los data centers de estas principales. Entonces ahí también viene englobado. Pero bueno, ¿qué es lo que encontramos en estos reportes ESG? Bueno, en el caso de Microsoft, Google y Amazon, sí generan sus reportes ambientales ESG, ¿sí? A diferencia de OpenAI, que no existe un reporte ESG, ¿no? ¿Cuáles son sus metas climáticas principales? Pues en el caso de Microsoft es Carbon Negative. ¿Qué quiere decir esto de Carbon Negative? Bueno, pues se refiere al compromiso de eliminar más dióxido de carbono del que emite a la atmósfera cada año, ¿verdad? Pero esto a partir del 2030. En el caso de Google, ¿sí? Es de energía libre de carbono, ¿sí? Donde para el año 2030 esperan operar todas sus oficinas y centros de datos mundialmente con electricidad 100% limpia, ¿sí? O proveniente de energías renovables como la eólica, la solar, la geotérmica, etcétera. Por ejemplo, para el caso de Amazon, su compromiso net zero hacia el 2040 es la meta de la empresa de alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas sus operaciones para el año 2040. Ahora, además de esto, bueno, aquí debemos destacar algo, ¿verdad? Lo que es esto net cero o carbón negativo o cero, bueno, lo que es net cero o cero neto o carbono negativo. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas dos? Que muchas veces las confundimos, que net cero se enfoca en reducir las emisiones y utilizar soluciones de eliminación de carbono a través de, por ejemplo, la reforestación o la captura directa del aire, ¿no? Para las emisiones residuales. Pero, en cambio, carbono negativo, pues va más allá, ¿verdad? Va más allá, es lo deseable. Es una meta más ambiciosa que la carbón negativo. Perdón, que la net cero, ¿sí? La carbón negativo, las organizaciones van más allá de la neutralidad, ¿sí? Al eliminar más carbono del que producen, ¿sí? Entonces, lo ideal es el carbón negativo, o sea, como meta hacia el futuro, ¿no? Y como mencionábamos, en el caso de OpenAI, pues es muy, es nulo, no existen estos reportes ESG. Ahora, también hay aquí los medios o niveles de transparencia, ¿sí? En el caso de Microsoft, de medio alto, Google de medio alto, Amazon medio, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay estos reportes ESG, al menos para estas tres, Microsoft, Google y Amazon, que son pues las que están mucho más grandes, que no nada más tienen los servicios de inteligencia artificial, sino también muchos servicios de almacenamiento en la nube. Al menos ellos sí tienen estos compromisos hacia el 2030 y todavía más hacia allá, ¿no? Ser, pues, de alguna forma abatir lo que es el impacto ambiental, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hallazgos encontramos aparte de estos que acabamos de mencionar? El ciclo de vida de la inteligencia artificial, desde el entrenamiento de los modelos a la inferencia. Ya mencionábamos que estos modelos como ChatGPT, como Gemini, pues inicialmente se entrenan, ¿sí? Se entrenan para poder producir, cuando nosotros interactuamos con ellos, pues producir ese resultado deseado, ¿verdad? Cuando nosotros le indicamos, bueno, quiero una receta baja en calorías, etcétera, etcétera, y genera un resultado, que eso vendría siendo la inferencia. Pero para poder lograr eso, pues primeramente se entrenó un modelo, ¿verdad? Y para poder entrenar ese modelo de inteligencia artificial, bueno, pues inicialmente pues hay una intensidad energética alta al entrenar el modelo, porque al entrenar el modelo se necesita
lo entrenaron con el conocimiento de miles, cientos de miles de libros, ¿verdad? Y de millones de páginas web para entrenar el modelo para que sea capaces de darnos esos resultados. Entonces, en una fase inicial se entrena el modelo y ya después de que se entrenó el modelo, bueno, pues ya se libera una versión, esa versión ya está disponible al público y ya empieza lo que es el uso cotidiano, ¿verdad? El uso operativo. En la inferencia, pues ya la intensidad energética es media, pero como mencionábamos ahorita, pues va de media quizás a de media alta, porque ya el uso cotidiano de millones y millones de usuarios que están interactuando diariamente con estas herramientas de inteligencia artificial generativa, pues entonces ya es una intensidad energética alta. Ahora, esto también es un proceso el entrenamiento de modelos, es un proceso cíclico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sacan una primera versión con ciertas capacidades, se entrenó el modelo para cubrir esas capacidades, pero luego ya después de 3 meses, 6 meses, liberan una nueva versión con más capacidades y cada vez vemos que van liberando nuevas versiones con mayores capacidades, como capacidades de generar imágenes, capacidades de generar incluso videos. Quizás en las primeras versiones eran videos cortos, ahorita ya tienen más duración los videos que se pueden generar a través de la inteligencia artificial. Entonces, el entrenamiento consume mucha energía, sí, pero también el uso masivo de millones y millones de usuarios, pues también nos genera mucha intensidad energética y lo cual nos da como resultado que hay una relevancia ambiental, hay un impacto ambiental sobre esto, pero también, pues ya también lo que es el almacenamiento y transmisión de estos resultados, pues ya va desde una relevancia ambiental media, ¿no? Ahora también la infraestructura de centros de datos, pues esto también es muy importante, ¿no? Esto tiene una intensidad energética de media alta, ¿verdad? Y lo cual genera un impacto ambiental también alto. Y aquí lo preocupante es que las tendencias de entrenamiento de modelos para mejorar precisamente esas aplicaciones de inteligencia artificial, pues va creciendo de manera exponencial. La inferencia también del uso operativo, no, pues esto es explosivo, ¿verdad? Al principio, a lo mejor cierto sector de la población era el que lo usaba y ahorita ya en la actualidad lo puede usar cualquiera, ¿no? Entonces, es crítico, ¿no? Bien, dentro de los hallazgos también encontramos, ¿sí? Es el punto más crítico de este estudio, ¿sí? Que no existen metodologías estandarizadas para medir la huella de carbono de inteligencia artificial, ¿verdad? Y esto nos genera también que hay algunas limitaciones críticas, como que no hay estandarización que nos diga cómo es que se deben de generar esos reportes ESG, no hay una transparencia limitada, cada una de las empresas pues da a conocer sus reportes con lo que ellos creen que es lo que deben de informar, pero como no hay esa estandarización, pues ellos proporcionan la información que ellos consideran pertinente. Y además hay una regulación insuficiente, ¿verdad? Que en la mayoría de países los informes siguen siendo voluntarios o poco fiscalizados. ¿Qué quiere decir esto de fiscalizados? Bueno, pues yo reporto, hago mi reporte, pero no hay nadie que me haga realmente una auditoría si lo que yo estoy plasmando en esos reportes sea realmente cierto o si estoy considerando todos los aspectos que debo de tomar en cuentas, ¿verdad? Entonces, no hay una verdadera rendición de cuentas y además es difícil crear políticas efectivas si no se genera una estandarización. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Cuáles son los compromisos de las empresas hacia el futuro? Como ya mencionamos, por parte de Microsoft, una de sus metas es ser carbón negativo hacia el 2030, es decir, de alguna forma no es tanto que se emita menos de lo que produce, ¿verdad? Sino que a través de la reforestación, ¿sí? Puede ayudar a recolectar, ¿verdad? Y algunas técnicas de recolectar las emisiones de carbono que se van produciendo. Entonces, esta es una de las más ambiciosas, ¿verdad? Ser carbón negativo. Por su parte, Google
energía libre de carbono hacia el 2030. Al menos también algo que coincide en todas es utilizar energías renovables. Por ejemplo, Google tiene 100% de energía renovable desde el 2017. Por su parte, Amazon lo alcanzó en el 2023. ¿Sí? Entonces, sí hay acciones que se están realizando en cada una de estas empresas, pero pues obviamente el no haber regulaciones que las obliguen, y además las regulaciones, pues a lo mejor, por ejemplo, Amazon, Google y Microsoft pues tienen data centers, ¿sí? Ubicados en diferentes países del mundo, y en cada país habrá una regulación diferente, ¿verdad? Entonces eso es algo que también se tiene que regular, porque si a lo mejor yo dentro de mis reportes digo que cumplo lo que dice los reglamentos o las estandarizaciones que marca, por ejemplo, un país, y muevo mis data centers a un país donde pues no hay tantas regulaciones, pues entonces es algo que por eso se menciona que pues se tiene que estandarizar, ¿verdad? Y no nada más en un país, sino a nivel mundial, para que realmente el impacto de la inteligencia artificial sea pues el menor impacto posible, ¿no? Conclusiones. El problema de la sostenibilidad de la IA no solo es técnico, ¿verdad? Es un problema de regulación, de transparencia. Sabemos que el impacto existe, pero no se mide de manera efectiva, ¿sí? La falta de métricas estandarizadas impide evaluar si el avance de la IA es compatible con los objetivos climáticos globales. Entonces, en resumen, sabemos que es un fenómeno creciente y se va a seguir utilizando cada vez más. Los informes, ¿sí?, de los reportes ESG que proporcionan cada una de estas empresas permanece agregada en reportes corporativos generales, ¿verdad? Limitando la trazabilidad ambiental del impacto de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Ya mencionamos que es agregada toda la información en su conjunto, pero no sabemos cuánto pertenece a la parte de la inteligencia artificial, porque son reportes de todos sus centros de datos, independientemente que el centro de datos se utilice para una cosa o para otra, o que puedan haber diferentes servicios ubicados en un mismo data center. No hay un reporte detallado, nada más en forma agregada. OpenAI no tiene sus reportes ESG, y como mencionamos, no existen metodologías estandarizadas y se requieren marcos institucionales, regulatorios y métricas obligatorias, ¿verdad? Para que realmente podamos decir que hay una preocupación real por el impacto ambiental que nos genera la inteligencia artificial generativa. Bien, pues por último los invito, les voy a dejar aquí en la descripción del video que puedan consultar con mucho más detalle esta investigación, y además para que ahí dentro de las referencias bibliográficas de esta investigación pues puedan consultar estos reportes ESG. Igual los pueden buscar ahí desde Google o cualquier buscador que ustedes utilicen. Simplemente reportes ESG, Google, Amazon, etcétera, etcétera. Podemos dar con ellos y analizarnos a detalle. Bien, concluimos. La IA puede ser solución, pero también es parte del problema. Y aquí quiero mencionar una paradoja de la inteligencia artificial, ¿verdad? Por un lado, tiene el potencial de ayudar a combatir el cambio climático, pero al mismo tiempo su crecimiento está contribuyendo al problema. Por ejemplo, la IA puede optimizar el uso de energía a través de mejorar la eficiencia de los sistemas, predecir fenómenos climáticos o incluso ayudar en esa transición a energías renovables, ¿verdad? Pero al mismo tiempo entrenar estos modelos, mantener los centros de datos y usar estas herramientas de forma masiva implica un mayor consumo energético y por lo tanto el aumento en las emisiones de carbono, ¿verdad? Es decir, estamos usando una tecnología para resolver un problema,
que en parte también está ayudando a generar el problema, ¿verdad? La inteligencia artificial tiene el potencial de cambiar el mundo, pero la pregunta es, ¿a qué costo? Y más importante aún, ¿estamos dispuestos a asumir este costo sin entenderlo completamente? Muy bien, pues dejo esa reflexión. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y comparte este episodio. Muchas gracias.